Buenos días. Hola, estamos un día más para hablar de partos. Seguimos con las historias de partos. Sabéis que hemos tenido partos súper diferentes. Hemos tenido cesárea, parto vaginal después de cesárea, partos inducidos, partos instrumentalizados, partos en el agua, partos en casa, partos buenos, partos malos, de todo. Vamos a ver. Transmite. Hoy estamos con Denise, que nos va a contar sus experiencias. Ahí está. Hola, Hola Ana, ¿cómo estás? buenos días, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí feliz de estar contigo hoy. Qué bien. Bueno, estaba diciendo que tú tienes un proyecto muy bonito porque te dedicas a acompañar en procesos de duelo, de transición, ¿no? Para conseguir ese resurgimiento que me parece pues súper interesante, súper importante, ¿no? Saber transmutar esas experiencias más duras, ¿no? En algo nutritivo, en algo positivo. Sí, ¿Quieres contarnos un poquito justamente, quién eres, a qué te dedicas? claro. A ver, bueno, hola a todas y estoy muy agradecida de estar aquí hoy. Yo soy Denise Sala. Tengo un proyecto que se llama Aishananti y me dedico a acompañar a personas en duelo y ayudo a cerrar ciclos. Llevo aproximadamente 2 años ya en esto. Empecé únicamente acompañando a madres, pero me di cuenta que acompañaba a madres en duelo por la muerte de un hijo, pero me di cuenta que Ujú. todos los duelos son importantes y que mucha gente está en este proceso y más ahora con todo lo de la pandemia. Entonces, bueno, me amplié y ahora acompaño en duelos y ayudo a cerrar ciclos, pues a todas las personas. Ujú. Y como dices, es un proceso que a mí me gusta mucho porque es transformar un dolor en como en un superpoder, o sea, eso, hacer una alquimia emocional. Eh, Hay veces que justo cuando estás en la etapa del duelo, ¿no? Cuando todo pasó, es muy difícil verlo, pero ya que avanzas en el duelo, que estás un poco más adelante, que pasas toda esa ira, esa tristeza y empiezas a aceptarlo, pues te das cuenta que hay algo más y que todo dolor nos viene a enseñar algo. Así que ¿Cómo empezaste justamente, con ello? sí, Perdona, que te he cortado. No, no, que me sigue. sí, así que justamente pues eso es lo que quiero, bueno, lo que transmito, ¿no? Porque es lo que viví, es una experiencia propia. Vale, eso te Así quería que yo preguntar, quería, que si era cómo empezaste con ello, si fue por algo que te sucedió a ti, que te conectó con esta necesidad, ¿no? De ayudar a otras madres, porque en un inicio trabajabas con madres, como has dicho. sí, fue una experiencia propia. Mi hijo, cuando tenía 7 meses de nacido, falleció. Y entonces, claro, empezó un proceso interno, ¿no? Acerca de todo lo que es la maternidad, todo lo que tiene que ver con lo que hay después de la vida, ¿no? Y me di cuenta que muchas cosas que me afectaban mucho era como si le había dolido, si había muerto bien, eh, como algo más allá de simplemente lo que había pasado aquí, sino, ¿y ahora dónde Ujú. estaba? ¿Qué era de él? ¿Cuál era la conexión entre él y yo? Porque yo sentía que esa conexión de madre e hijo era muy fuerte y no Continuaba. porque ya no es, claro, y continuaba, no porque ya no estuviera aquí conmigo, quería decir que ya se había ido, ¿no? O sea, sí, Ujú. ya no lo podía tocar, ya no lo podía besar, ya no podía escucharlo, o sea, pero había algo más, o sea, no sentía que se hubiera esfumado para siempre y era algo que yo no entendía, como era muy nuevo para mí. Entonces ahí Ujú. empezó
un camino interior en el que me di cuenta además que yo no lo estaba sufriendo, sino que lo estaba viviendo con dolor y eso quería transmitir, o sea, que se podía. Qué bonito. Y cuando ya pasé todo, sabía que ese amor tan profundo que sentía por él, pues no se iba a desvanecer y que ese Por amor supuesto. era más fuerte que el dolor. Y entonces decidí ahí transmitirlo al mundo. Me costó, Ana, en un principio porque era revivir, ¿no? Esos momentos pues que tanto dolor causaban. Porque Ujú. aunque lo trascendí, aunque lo trabajé muchísimo, pues bueno, no soy de piedra, ¿no? Y, pero quería que la gente supiera que era posible, que no podías estar siempre viviendo ese duelo, que hay algo más No y puedes que sí quedarte ahí. vino, Exacto. claro. La vida Y que si continúa y él tú había tienes que venido avanzar con ella. conmigo, sí que si él había venido conmigo, era porque algo teníamos que ver juntos y ya está, y decidió pasar toda su vida conmigo. Y que para mí había sido algo maravilloso. Me despertó el instinto de ser madre, conocí un amor que no había conocido a alguien, que es amar a alguien, pues no sé, como una madre a su hijo, ¿no? Muchísimo, o sea, incondicionalmente, no importara lo que él hiciera, yo lo quería. Y esto es lo que hago, ¿no? Acompaño en duelos, pero solo Ujú. mediante la experiencia. Porque me parece que cuando alguien me hablaba a mí de cerrar un ciclo y a lo mejor no lo había vivido, no era igual que cuando ya lo había vivido, no era el mismo sentimiento. Entonces, Claro, aunque no soy decirlo parece muy psicóloga, sencillo, muy fácil. Hay que pasar por ello sí, para entender la magnitud. sí. Y bueno, entendiéndolo, la verdad es que era más fácil transmitirlo, o sea, porque simplemente tenía que decir lo que había vivido y cómo lo había vivido, y eso ya de por sí es transformador. Y bueno, ese es mi proyecto. ¿Fue tu primer hijo? Sí, Ferran. Y después tuviste más, o sea, no te limitó a la hora de decir, claro, lo superaste, lo transmutaste, ¿no? Como decías, en algo positivo y no te quedaste ahí enquistada en ese dolor y no te limitaste a la hora de decir, me da miedo ir a por un segundo embarazo y si vuelvo a sufrir y si vuelvo a pasar por lo mismo. No, yo sabía que quería volver a ser madre porque me había gustado mucho la experiencia y no quería dejarlo ahí. Entonces trabajé mucho en mi interior para volver a ser madre y no transmitirle mis miedos, porque yo decía, es que sería muy injusto para mi siguiente hijo que yo le pueda estar transmitiendo todo este temor que yo tengo adentro. Entonces, hasta que yo no lo trascienda, no puedo tener otro. Y me Ujú. volví a embarazar y soy madre otra vez de una niña. Y sí, es maravilloso, la verdad. Es un camino muy lindo. ¿Cómo recuerdas tu primer embarazo, tu primer parto? Ay, pues mira, la verdad es que el primer embarazo, yo estaba mal con mi marido ya. Entonces, lo recuerdo como que yo vivía muy bonito el llevar a mi hijo conmigo, pero fuera era como todo, todo un caos de emociones en el que yo no sabía cómo transitarlas, porque tenía dos emociones muy encontradas. Una, que estaba muy contenta porque toda mi vida, desde que yo tengo memoria, había querido ser madre y entonces Ujú. era una emoción que llevaba conmigo, pero ni siquiera la podía transmitir porque con mi pareja no estaba bien. Y entonces cada vez que hablábamos de eso era peor. Entonces en casa no podía vivirlo de esa manera, ¿no? Tan linda, tan disfrutar el embarazo como yo me lo había imaginado toda la vida, pero había una conexión preciosa. Entonces era un caos. Eso recuerdo de mi primer embarazo. Y ¿Y el parto cómo fue? pues mira, fue prematuro. Claro, hoy entiendo que todas esas emociones influyeron mucho. Lo tuve a las 33 semanas.
fue un parto vaginal, natural. Intentaron retenerlo más porque los pulmones todavía no estaban maduros, entonces, bueno, me tenían ahí en el hospital, pero nada, o sea, decidió nacer y nació. La verdad fue un parto muy tranquilo. Yo estaba asustada porque, ¿cómo se llama? Rompí aguas y claro, no me lo esperaba. Entonces llegué al hospital, se portaron muy bien, este parto yo lo tuve en México. Es funciona un poco diferente que aquí el hospital y todo eso, entonces el doctor estaba muy al pendiente, llegó también el pediatra a presentarse para decirme que lo iba a recibir y que parecía que todo iba bien porque le pusieron los monitores y todo eso y todo iba bien. Así que yo estaba asustada porque claro, no era todavía el tiempo de que naciera, pero me mantenían bastante tranquila. Recuerdo que justo un día antes yo había ido al ginecólogo y me había dicho que todo estaba perfecto. Y ese día mi mamá, que era un gran apoyo para mí, había salido de viaje. O sea, como que se esperó a ver que todo estaba bien para irse y volver justo para el parto. Y no estaba. Sí. Y bueno, y mi marido era más como en ese momento, él tampoco lo estaba pasando bien. Y tampoco era un gran apoyo. Entonces, lo viví así, como con la Estoy sola, incertidumbre. ¿no? Sí, exacto. O sea, estaba él, pero estaba sola porque no tenía el apoyo emocional. Y, y entonces, y cuando nace, pues no tenía los pulmones bien desarrollados y se lo llevan. Y yo no sabía nada, ¿no? No me dicen nada, pues claro, como no había respirado, entonces tuvieron que llevárselo a la incubadora y pues, a la UCI. Entonces, para mí era como, va a estar bien, porque yo dentro de mí decía, esto es solo un paso, o sea, va a estar bien, pero claro, vivía con ese temor, ¿no? De qué es lo que va a pasar, dónde está, por qué no lo puedo ver, qué le están haciendo. Y no hay alguien que estaba diciéndome ahí a cada momento cómo estaba. Hasta que ya lo estabilizaron, lo dejaron en la incubadora y ya pudieron venir a decirme, pues bueno, es que no tiene los pulmones maduros, pero va a estar bien y creemos que en 3 días va a salir. Y dije, bueno, pues ya está. En 3 días sale, yo Ese estaba tiempo que más pasó tranquila. hasta que te informaron, supongo que para ti sería un tiempo se te haría eterno, supongo, de incertidumbre de qué ha pasado, qué va a pasar, dónde está mi bebé. Sí, así es. O sea, aunque me decían tranquila, está bien, ahora que sepan más vienen a decirte, pero pues no lo tenía conmigo. Claro. Lo que yo había pensado es que en cuanto naciera venía conmigo y se quedaba conmigo, ¿no? Era como todo lo que yo pensé, así no es. Es al revés. Es verdad que a veces Eh, idealizamos cómo será nuestro embarazo, cómo será el parto y al final la vida te da una bofetada y te dice las cosas son como claro, son y es parte del aprendizaje. y Porque además además yo tu hijo fue quería, un gran maestro, totalmente. sí, fue un gran maestro. Desde que nací, o sea, creo que desde que yo supe que estaba embarazada hasta hoy sigue siendo un gran maestro. Y yo, yo quería ir a todas estas clases, ¿no? Que dan acerca del parto y de qué va a pasar y no llegué. O Sí. sea, empezaban creo que al día siguiente de que nació mi bebé. Uh-huh. Entonces yo no sabía nada, no sabía cómo respirar, no sabía qué hacer, no tenía todo eso que a lo mejor era muy básico, pero que yo decía es que no conozco nada acerca de un parto. Me esperé mucho para conocerlo y ahora no sé nada. ¿Y ahora qué Uh-huh. hago? ¿No? Entonces vivía en toda esa incertidumbre entre que ya van a nacer, que espérate, que no te muevas, que no camines para que no nazca. Si estaba acostada me dolía más, si estaba de pie me dolía menos. Bueno, o sea,
Qué mientras importante lo escuchar vivía. al cuerpo y saber lo que te pide en cada momento, que si el cuerpo te pide ese movimiento es por algo. Pero bueno, es verdad que tu bebé era muy prematuro, era muy pequeñito, entonces estabas un poco ahí con ese miedo y a la expectativa de lo que te dijeran los profesionales sanitarios, porque al final era una situación fuera de lo normal, ¿no? No es un parto a término, era un parto prematuro. Sí, y a ver, yo la verdad es que me dejé totalmente en sus manos porque no sabía nada. O sea, ya sabía que era importante seguir al instinto y ya sabía que era importante escucharme y en ese momento se me olvidó todo. Se cuenta, me quedé en blanco y dije, ¿y ahora qué hago? Porque bueno, es verdad, era chiquitito y no sabía qué iba a pasar, si el parto tenía que ser igual, si iba a ser cesárea, o sea, todo era una incertidumbre en ese momento. Y al final así es la vida, ¿no? Es una incertidumbre en cada momento, pero ya no Sí, sí, era la solo mi maternidad vida. en sí es que te rompe todos los esquemas. Tú puedes tener muy idealizado, como decía, tienes que tener los planes muy hechos, esto va a ser así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y luego nada coincide. Pero bueno, ¿y tu posparto cómo lo recuerdas, tu recuperación? ¿Continúa esa sensación de Em, soledad que comentabas del embarazo, del parto? Pues, a ver, después yo recuerdo la recuperación. Mi hijo estuvo 22 días al final en el hospital, entonces no pude hacer una lactancia normal. O sea, recuerdo mi recuperación que era, Ujú. me extraía la leche para llevársela al hospital a mi hijo, estaba en el hospital con él, extraía leche, volvía al hospital, o sea, así era, Qué ¿no? duro. Y entonces yo no me di tiempo para mí, porque yo simplemente estaba pensando en que mi leche era lo mejor, que yo no quería que lo alimentaran con nada más, entonces era, o sea, me tomaba infusiones, comía suficiente para tener más leche, o sea, todo ese proceso. Y no solo cuando estuvo en el hospital, sino cuando salió, porque no succionaba, entonces yo tenía que alimentarlo. Y no me di nada de tiempo para nada. O sea, inclusive retrasé la entrada al trabajo, que ahí teníamos solo 4 semanas, 4 semanas Ujú. bueno, 42 días, 42 días de baja, entonces yo lo retrasé, porque como fue prematuro, pues me dieron esa oportunidad. Y eso hacía, y yo no volví a mi casa, sino que volví a casa de mis padres. Entonces ahí tenía mucha ayuda, eso sí, porque solo me dedicaba a eso. Ya no tenía que ver la casa ni hacerme cargo de nada más. Para mí eso sí fue muy bueno. Pero así no me di tiempo ni de hacer ejercicio, ni de meditar, ni de conectar conmigo. O sea, estaba al cien No, por tu ciento bebé era lo dedicada a eso. primero y lo normal. Es totalmente Sí, entendible dada la situación. ¿Te arrepientes de ello? ¿Habrías cambiado algo? Dado que ese bebé la estuvo muy verdad es poquito que tiempo no. después contigo, lo aprovechaste No me bien. arrepiento para nada porque al final sé que hice todo lo que pude y lo hice con el corazón y que se lo dediqué y también lo disfruté porque aunque era complicado, pues estaba mucho tiempo con él, veía cómo avanzaba, cómo evolucionaba, cómo se reía. Y hoy pensándolo, si hubiera podido alargar más esa maternidad, pues claro que lo hubiera hecho, ¿no? Y sí, o sea, aunque fue un tiempo que era difícil, a la vez era muy bonito porque estábamos mucho tiempo él y yo juntos en el que yo no tenía que preocuparme por otra cosa más que de que él estuviera bien y estaba conmigo todo el tiempo. Le costó, como era prematuro, pues no evolucionaba igual, pero como yo no tenía ninguna comparativa, para mí no había problema. Era como normal, o sea, así eran los bebés y estaba bien. Ujú. No me daba miedo ni el alimentarlo con sonda, ni nada, o sea, salió un instinto en mí que no conocía. Así que fue súper bonito. Qué bonito. Eh, Él nació en un septiembre y hasta diciembre estuvimos
más o menos en esta situación hasta que le detectaron una anemia y después de la anemia que le hicieron una transfusión de sangre, todo fue totalmente diferente. Ya fue una evolución mucho más rápida. Y ahí ya lo disfruté mucho más. Entonces, no me arrepiento de nada, lo disfruté muchísimo. Creo que lo único es que me hubiera gustado estar más tiempo, o sea, que alargaran el tiempo de maternidad allá para disfrutar más a los bebés, porque dejarlo a los 2 meses, o sea, yo volví a trabajar en enero y sí siento que estaba muy pequeñín. Total. ¿Has podido averiguar o tienes claro qué es lo que vino a enseñarte tu hijo? O qué, no sé, cómo preguntártelo. Pues sí, mira, vino a romperme todos los esquemas y las creencias limitantes que yo tenía hasta ese momento. ¿No? El cómo poder ser madre sin un padre, ¿no? Porque antes de que yo volviera a trabajar ya nos habíamos separado, estábamos divorciándonos. Uh-huh. Y me di cuenta que era mejor ser madre soltera que ser madre o sea, ser madre y además estar cargando emocionalmente con un padre que no me ayudaba. Con alguien que no O está. que él no está, Uh-huh. sí, o que él tampoco estaba bien emocionalmente para sostenernos, ¿no? Porque cada quien tiene su proceso. Entonces, era mejor estar separados y que de verdad tuviera una madre centrada y que no estuviera preocupándose por estar con alguien más, y un padre que cuando él estaba con él estaba al 100%. ¿Qué es? Entonces, para mí fue difícil porque mi idea era, o sea, me casé y me casé para siempre, ¿no? ¿Y cómo me voy a divorciar? Eso no está bien visto en la sociedad. Vino a enseñarme mucho desapego y a pedir ayuda, porque yo era la Qué supermujer importante. que, sí, era la que yo lo podía todo sola y no pasa nada. Y claro, Uh-huh. en ese momento o pedía ayuda o moría yo en el intento. Uh-huh. Así que eso puedo decirte y también creo que me ayudó a ver que aunque los hijos son tan importantes para nosotros, no son nuestros. Y que de un día para otro las cosas cambian y que hay que disfrutar esta vida lo más que se pueda. Y que hay que transmitirlo, ¿no? No solo a otras madres, sino en general a todos, pero creo que cuando eres madre se te despiertan muchos otros instintos, muchas otras cosas que lo entiendes hasta que estás ahí. Al final somos un canal que ellos eligen para venir a este plano, ¿no? Pero lo que Sí. tú dices no es tuyo. No. ¿Cuánto tiempo pasó hasta tu siguiente embarazo? A ver, pasaron 3 años. 3 años para mi siguiente embarazo. Mi siguiente embarazo decidí ser madre soltera. Estaba Ahí segurísima, lo tenías ya segurísima que claro. quería. Habías pasado ya por el proceso de duelo desde que tu hijo decidió marcharse, por así decirlo, y decidiste Sí, volver a ser madre, madre soltera. sí, porque estaba segura que quería volver a ser madre, pero no estaba segura que quería volver a tener una Uh-huh. pareja. Y no quería perderme la experiencia otra vez, ese sentir ese amor, ese poder acompañar a una persona en esta vida. Y decidí ser madre soltera. Para mí, Uh-huh. hacerlo en México lo veía algo complicado porque yo sentía en mis creencias que la sociedad no estaba lista para ver a una madre soltera y para entenderlo, entonces decidí venirme a España. Socialmente no está tan aceptado quizás como aquí, ¿no? Pues ahora que lo veo o sea, en retrospectiva, no sé si no está tan aceptado o yo no me sentía capaz de hacerlo ahí. No sé qué Uh-huh. decirte. Eran mis creencias a lo mejor que me limitaban porque igual y hoy en día
lo hubiera hecho igual y no me hubiera importado, ¿no? Pero en ese momento yo no sentía que fuera así. Y decidí venirme a España, que mi abuela materna es de un pueblo del interior de Valencia y yo creía que iba a ser, o sea, que era mentalidad más abierta y diferente y pues no, o sea, un pueblo muy Te cerrado de encontraste con un interior. pueblo de... Sí. Sin embargo, no lo vivía como aquí no se puede, porque mi creencia era que sí. Entonces lo disfruté Ujú. mucho. Yo en un principio lo que quería era venir, pasar aquí mi embarazo y volver a México, pero cuando estuve aquí me di cuenta que quería quedarme, que me gustaba. Este segundo embarazo fue súper diferente, lo disfruté, o sea, pero desde el primer momento que supe que estaba embarazada era una emoción increíble. Ya no tenía miedo de nada porque lo había buscado muy conscientemente, sabía lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Ya tenía mucho más conocimiento de mi cuerpo, entonces me comunicaba con el bebé que, bueno, desde el principio, desde el primer día, supe que era niña, no sé cómo, y me conectaba y hablaba con ella. Y fue un proceso mucho más fácil para mí, fluíamos, el embarazo fue súper bonito, no tuve ni náuseas, ni complicaciones, ni dolores. Sí estaba cansada, pero bueno, yo me daba el tiempo de descansar. O sea, fueron dos Qué cosas bueno. totalmente diferentes, ¿no? Ujú. Y siempre le agradecía a Ferran porque decía, es que esto lo estoy logrando porque tú estuviste conmigo y me enseñaste Claro. todo lo que, pues no sé, lo que hoy siento, lo que hoy sé, a conectar conmigo, a conectar con el bebé que hoy traigo adentro. Y fue un parto natural, vaginal. Sin embargo, aunque yo quería que fuera muy natural y que no tuviera anestesia y todo eso, me daba muchísimo miedo pensar en el parto en casa por lo que ya había pasado. O sea, me acuerdo que busqué mucho un Ujú. hospital que tuviera una UCI, que cualquier cosa que pasara, pues que pudieran responder por mi Atender bebé, a... Claro, es normal, después de lo que porque hayas pasado. sí, porque aunque una parte de mí decía todo va bien y va a fluir y va a estar perfecto, otra parte de mí era como sí, sí, o sea, todo va a estar bien, pero simplemente Por si acaso, ten eso, sí, por si te da acaso, seguridad. míralo. Ujú. Y bueno, este otro parto fue en España. En México más el acompañamiento era por parte del ginecólogo y antes se podía hablar con el pediatra para saber quién lo iba a recibir, etcétera. Aquí no, Ujú. ¿no? Aquí como era más el acompañamiento de la matrona y solo hasta el final llegaba la ginecóloga y el pediatra pues era el que estuviera en turno. Entonces, claro, para mí eso era como un poco decir cómo, o sea, era más importante para mí el pediatra que el ginecólogo y la Sí. matrona en ese momento. Ujú. Pero bueno, la verdad, una cosa muy diferente porque cuando llegó la hora del parto, o sea, después de que estuvo la matrona y me ayudó y ya pasé a donde la expulsión, eh, Ujú. la doctora es muy linda, bajó todas las luces, puso música muy tenue, fue un acompañamiento muy bonito, mi mamá me acompañó. Desde que nació mi hija, me la dieron y ya no se separó de mí, o sea, arriba de mí, la limpiaron, cortaron, mi mamá cortó el cordón. Lo único que me acuerdo es que la doctora en algún momento me dijo, Denise, ¿cortas tú el cordón o lo corta tu mamá? O sea, se ve que ya Ujú. me lo había dicho varias veces y yo como estaba abrazándola y En una estaba como en nube. ese momento. Y lo cortó mi mamá lloraba de la emoción, me decía que no había habido nada más bonito en el mundo. Entonces, claro, eran dos cosas tan diferentes. Estaba yo tan presente en ese momento, abrazándola, que no se la llevaron, que de ahí me llevaron con ella, ¿no? Y, y lo recuerdo con tanta paz, con tanto amor, viviéndolo de la manera que yo me escuchaba.
porque si tenía miedo de algo simplemente me escuchaba y decía, pues que sea así, ¿no? Porque yo había dicho que no quería anestesia, que no quería nada y en el momento me apaniqué y dije, no, yo no sé hacer esto, por favor, sí, o sea, pónganme algo porque me duele mucho, Ujú. pero me lo permití. Y eso en ese momento para mí ya era muy importante, ¿no? Como no seguir con la necedad de si yo dije que tenía que ser así, así tiene que ser. No, o sea, empecé a fluir y ya está. Y Muy fue bien, habías súper aprendido bonito. a que las cosas no tienen por qué ser como tenemos pensadas. Estaba claro, la Sí, lección la habías aprendido. Qué bueno. ¿Dónde diste a luz? ¿Era un hospital público, privado? En no, Valencia, ¿no? Me era has un dicho. hospital privado, un hospital Ujú. privado. Yo nunca había trabajado en España, entonces me acuerdo que cuando llegué lo primero que hice fue contratar un seguro privado por si decidía quedarme aquí, ¿no? Para cumplir el tiempo. Y es como desde ahí seguí mi instinto y funcionó súper bien, ¿no? O sea, porque llegó a término, la pude tener ahí en el hospital. Eh, los públicos aún no sé cómo funcionan en cuanto a los partos, pero bueno, te puedo decir que este hospital privado para mí fue una experiencia muy diferente porque además en México tienen como muchas restricciones y mucha seguridad y mucho que están todo el tiempo al pendiente de la persona Ujú. que está ahí. Y aquí era como más diferente, como te dejaban fluir, era más como estar en la casa y tener a alguien al pendiente por si me pasaba algo. Y me acuerdo que cuando me dijeron, bueno, pues ya te puedes ir, y yo era como, ¿ya? ¿Y ahora qué hago? Ya. Pues ya, me decían, coge a tu bebé y vete, y yo, y ya, y no tengo que pasar por nada, por ninguna seguridad, no me tienen que pedir nada, ¿qué hago? No, ya. Y yo era como, o sea, era una emoción de decir, ya está aquí conmigo, ya me puedo ir a mi casa, ya. Así que sí, fue súper lindo. Qué bueno. ¿Y ese posparto, cómo lo recuerdas? Ay, no te escuché, Supongo ¿cómo que también dijiste? el posparto, el puerperio, cómo lo pasaste. Supongo que también de forma mucho más consciente, ¿no? Más, que lo disfrutaste mucho más. Sí, disfruté mucho más. Hoy veo que seguía teniendo miedos porque cuando llegaba alguien y quería cargarla y todo eso, yo era como, no, a ver, esperen, es mía y en este momento tiene que estar conmigo y no me la separen. O sea, no se la quería prestar a nadie. Era como, Bueno, pero es no, porque, normal. Es el instinto ese que bueno, te pero sale de mamá leona protectora. Otra cosa es que esté bien visto o no, pero es lo natural y yo creo que le pasa a muchas. pues así estaba. Era como que la podía cargar mi madre, mi padre y ya está. O sea, es mía. Y, pero era diferente porque bueno, yo podía salir, podía caminar con ella. Eh, a ver, al principio es verdad que me costó mucho la lactancia, o sea, estuve como un mes que me costó mucho hasta que llegó una dula que me ayudó, ¿no? Ujú. Me dijo, mira, tienes que hacerlo de esta manera, porque mi madre, por más que me decía, Denis, hazlo así, yo no podía, o sea, y lloraba y me dolía y estaba agrietada, pero yo quería darle, yo no quería para nada que fuera un biberón. Entonces, me acuerdo que al principio, cuando se me iba a pegar, yo, o sea, lloraba del dolor Del dolor de... y ya, sí. Pero bueno, fuera, o sea, fuera de eso, y cuando llegó la dula y me enseñó, era una experta en lactancia. Sí, era todo, dula experta en lactancia, etcétera. Y de Qué ahí importante fue saber súper pedir difícil. ayuda y más la lactancia, que a veces es muy complicado que se instaure bien y las grietas y los dolores es súper común. Pero es eso, es como que tú no sabes qué hacer y a veces tu entorno tampoco, porque quizás pues la generación de nuestras madres, nuestras abuelas, hubo mucho biberón ahí y se practicó poco la lactancia materna. Era como que no estaba bien vista, las habían desempoderado un poco, nos habían hecho creer
que necesitábamos biberón, y a veces nuestro entorno, por mucha buena fe que tengan o quieran ayudar, los consejos no son los adecuados, o bueno, que hay que buscar ayuda, hay que saber pedir ayuda. Sí, a ver, mi madre siempre fue de lactancia materna, entonces ella sabía también lo importante que era para mí y ahí estaba ayudándome, pero llegaba un momento en el que sí me decía, Denise, pues si no puedes, dale biberón. Y yo decía, no, no y no, o sea, me rehúso, tengo que poder, o sea, sí, esto es algo natural, ¿no? Yo conectaba conmigo y me decía, sí se puede, o sea, está bien ella y esto tiene que mejorar. Y así fue. Y después de eso, la verdad es que maravilloso, porque era una experiencia muy diferente en la que también yo me permití salir con ella y cuando ella tenía hambre, sentarme y darle de comer sin pensar en la gente alrededor, ¿no? En tener que taparme, en tener, no, o sea, era como, esto es muy natural, así lo vivo, conecto conmigo, conecto con mi hija y ya está. Qué bueno, Y así fue, como debe ser. sí. Y aunque es verdad que, a ver, hacer ejercicio y eso se me complicaba porque son muchas cosas a la vez, ¿no? Que aunque era mi segunda hija, en realidad era también como la primera, como volver a aprender todo, con una niña que sí estaba a término, que avanzaba mucho más rápido, que exigía mucho más porque dormía menos, entonces estaba mucho más viva, mucho más despierta y no me organizaba, ¿no? Entre que venía yo de otro lugar en donde tenía, ¿no? A mi madre que cuando yo fue mi primer embarazo, pues me ayudaba con muchísimas cosas, no tenía que preocuparme ni de la casa, ni de la comida, ni de nada, y ahora, claro, era todo. Y aunque no lo sufría y aunque no lo pasaba mal, es verdad que no me daba el tiempo. No me daba el tiempo de hacer ejercicio porque quería estar todo el tiempo con ella y todo el tiempo llevarla, pero salíamos mucho a caminar. Sí, en el pueblo que estaba, la matrona hacía grupos con las madres que habían tenido a su bebé, en donde íbamos, les hacíamos masaje, hacíamos gimnasia con los niños. Y era muy bonito, me acuerdo de esa tribu tan hermosa, que todavía tengo grandes amigas de ahí, que era bellísimo. Era una experiencia muy Qué bonito. diferente, que yo tenía tiempo porque no estaba trabajando, así que me daba el tiempo para estar con ella y disfrutarla. Qué bueno, qué necesario. Y esa tribu, ¿no? Los lazos que se crean en esos momentos son muy fuertes, ¿no? Y conectar con otras madres que están pasando por lo mismo que tú, tienen las mismas inquietudes, preocupaciones, ver que no eres la única que, pues, que tiene esos miedos o que tiene esas ojeras o que... Qué bueno. Sí. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que ahora están embarazadas o que han sido mamás hace poco? Ay, pues yo les diría que conecten mucho con ese bebé, ¿no? Y que escuchen. O sea, que hay veces que no cuesta más que 5 minutos de cerrar los ojos y de corazón a corazón conectar, respirar, ver qué sientes, cómo está tu cuerpo, cómo está el cuerpo del bebé. Porque dentro de nosotros hoy sé que está la sabiduría y está esa conexión con esa nueva alma que llega a nosotros, que si viene a Total. nuestra vida es porque decidió venir, porque nos escogió y porque lo escogimos, ¿no? Entonces tiene mucho para enseñarnos y que se escuchen, porque como bien dices, mucha gente puede estarnos dando 25,000 consejos y lo hacen de buena fe, pero siempre desde su experiencia, desde lo que ellos viven y cada persona tiene una perspectiva diferente. Y que no lo hacen por mal y que no lo hacen porque quieran ser más que nosotros, simplemente porque cada persona es así. Pero finalmente hay que escucharnos a nosotras. Sí, porque al final es lo que dices, toda esa sabiduría, ese conocimiento lo llevamos ya dentro.
Y esa conexión Sí. para mí es lo más importante. Fíjate, yo doy clases de yoga prenatal y la mayoría de mujeres llega a estas clases pensando en, bueno, preparar su cuerpo, ser más flexibles, estar más ágiles para el parto. Y yo creo que lo más importante es esa conexión de la que tú hablas, hacer ese ejercicio que lo hacemos en todas las clases de, bueno, mirar hacia adentro, conectar con tu bebé, comunicarte con él o con ella y conectar con esa sabiduría interna que tú tienes, tuya, de tus ancestras, de todas las mujeres que vienen detrás, hacer ese ejercicio de introspección. Eso es casi, vamos, es más importante que tener unas piernas fuertes para el parto o que puedas abrir más las piernas o menos. O sea, eso es lo de menos. Es que, ¿sabes qué? Creo que en un principio nos preocupamos mucho por el momento del parto, sobre todo en el primero. Porque yo me di cuenta que con la segunda, o sea, en mi segundo parto, no era tanto el momento del parto, sino era todo lo que venía después, ¿no? El prepararme Uh-huh. para lo que venía después. Porque el parto es un momento y es muy importante el conectar, pero también conectar después. Porque más allá de si fue cesárea, si fue parto, si tuvimos anestesia, si no la tuvimos, eso es un, como yo digo, un momento que es muy importante, pero es un momento que viene después, ¿no? El prepararnos para la lactancia, el cómo se hace, el tener a alguien que nos pueda ayudar, haber conectado con esa persona, tener una tribu, poder hablar de estas cosas con otras personas, porque no es igual, ¿no? A lo mejor con las amigas de toda la vida que no tienen bebés y decirle, ay, pues es que hoy su caca fue más o menos, o no sé, esas cosas que hacemos Sí. cuando son bebitos. Y poder hablar con alguien que esté en lo mismo, me parece increíble. O sea, conectar con esa tribu es maravilloso. Cuando empezaste tú, ya a modo de cierre, si quieres hablar un poco de tu proyecto, cuando empezaste con ello, no sé, ¿qué es lo que te hizo el clic y dijiste, vale, tengo que ayudar a otras mujeres que hayan pasado por lo mismo? O un A ver, poco, cuando, pues cómo es tu trabajo, porque sé que también haces terapias cuánticas. Me da mucha curiosidad si nos quieres también explicar un poco sobre esto, ¿vale? Así que te doy carta libre, cuéntanos. sí, mira, cuando decidí quedarme en España, dije, bueno, pues listo, busco trabajo de lo que yo hacía en México, que yo trabajaba en investigación de Uh-huh. nuevos medicamentos y ya está, ¿no? Y vuelvo a trabajar de eso. Pero yo sabía que quería quedarme a vivir en Valencia y todo lo que encontraba implicaba irme o a Madrid o a Barcelona. Y en ese irme implicaba tener que contratar a una persona para que estuviera más tiempo con mi hija. Y yo conecté conmigo y dije, a ver, eso no es lo que quiero. O sea, yo ahora conscientemente que traje a mi hija a este mundo, lo que quiero es dedicarme a ella, o sea, dedicarle tiempo, poder convivir con ella y no estar pensando en que me la críe alguien más. Entonces, en mi búsqueda de qué hacer, encontré que igual y el emprendimiento era una opción para mí porque podía dedicarme la mañana a eso y en la tarde estar con mi hija, ¿no? Que a lo mejor no era el Uh-huh. 100% del tiempo, pero ya era mucho más. Mucho mejor. Y claro, y entonces entré en la escuela nómada digital sin saber qué iba a hacer Uh-huh. y conecté con mi propósito. En ese propósito, la verdad es que tuve una tutora maravillosa que me hizo cuestionarme muchas cosas, en la que me decía, Denise, ¿no te das cuenta que la manera que tú viviste toda ese duelo, la muerte de tu hijo, te puede hacer conectar con otras madres, con otras personas que están pasando por lo mismo y las podrías ayudar mucho? Me Uh-huh. acuerdo que tuve resistencias, muchísimas resistencias, porque yo decía, ¿cómo las puedo ayudar si yo no sé nada? Yo no sé qué hacer, no sé cómo conectar con ellas, no, y todo era una excusa, ¿no? Siempre me venía cualquier cosa para decir eso no. Hasta que en verdad un día dije, a ver, tengo la experiencia y es simplemente hablar de ello. Y si hablar de ello puede ayudar a una persona a conectarse con ella misma y a saber
que no tiene por qué vivir así, que no es egoísta si quiere seguir con su vida, sino la vida sigue y todo es un ciclo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, a partir de ahí conecté muy fuerte con mi propósito y ya fue imparable. O sea, ya dije, hacia allá voy y empecé el camino y dije, o sea, nadie ya podía decirme que yo no era terapeuta, que yo, o sea, todo se borró. Todas esas creencias de yo no puedo desaparecieron. Y en el transcurso, o sea, yo antes ya había estudiado, o sea, para ser terapeuta cuántica, pero en realidad lo había hecho para mí, no para ayudar a alguien más. Estas terapias cuánticas es conectar de corazón a corazón con la otra persona y el corazón tiene toda la información, ahí se guarda todo, o sea, fuera de nuestra mente. Entonces yo hice una combinación de toda mi experiencia con estas terapias cuánticas. Entonces cuando yo conecto con una persona y hablo con ella, puedo saber exactamente dónde tiene el bloqueo, cuáles son sus miedos, cómo ayudarla y cómo guiarla, porque el corazón de esa persona en particular me guía. Así que esto hago. Yo hago, puede ser vía Zoom, porque al ser cuántico, pues el espacio y el tiempo no existen, no sé, no importan. No existen. De hecho, ni siquiera tendría que ver a la persona, con saber su nombre es suficiente y la fecha de nacimiento. Y entonces yo me di cuenta que aquí la magia sucede, que en un principio no me lo permitía y no sabía si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, hasta que lo empecé a hacer, porque como bien dicen, en la acción está la magia, ¿no? Está el hacer. Yo conecto con estas madres, y ya no eran solo madres, porque en el momento que yo empecé a hacer esto, empecé a ver que venían personas con diferentes duelos. Y ya no únicamente de hijos que habían nacido, sino de abortos, de personas que se las había muerto a lo mejor el padre, la madre, el hermano, el primo, la pareja, que habían emigrado de país. Porque al final, mientras yo más trabajo en esto, me doy cuenta que vivimos pequeños duelos todos los días. Y no importa qué duelo sea, no hay ninguno más importante que otro, porque depende únicamente de cómo lo viva la persona. Entonces, un cambio de casa o de ciudad puede ser inclusive más doloroso que la muerte de un hijo, porque esa persona lo está viviendo diferente. Sí. Entonces, poder transmitir esto a las personas también ha sido para mí muy importante porque sienten que pueden hablar, ¿no? Quitarles esos bloqueos, esas creencias. Hay muchos duelos que no se viven, porque igual ni sabemos que son duelos, o igual no nos han enseñado a conectar con nuestras emociones, que es un símil de cuando estamos en ese embarazo, ¿no? Que no porque no veamos al bebé, no es que no esté con nosotros. O sea, ya está. Y es lo mismo con nuestras emociones. Si las negamos, si las tapamos, si las bloqueamos, no es que no estén, es que están ahí. Sigue estando ahí y al final se queda enquistado y es cuando hay que dar cabida a ese dolor y sostener y abrazar ese vacío y pasar el proceso para que pueda salir algo bonito y algo nutritivo, claro que sí. Claro, y, wow, Denise. Y es un proceso en el que lo que yo digo es que no va a ser algo a lo mejor que fluya y que no duela, porque nos han enseñado a no contactar con el dolor. Y la fortaleza está en contactar con él, en abrazarlo, en decirle, no quedarte aquí estoy, ahí, pero tienes que verlo y tienes que pasar por ello. Y luego avanzar, obviamente, no quedarte ahí en el lamento y en la queja y en la pena. Pero hay que pasar por ello. Sí. Hay que pasar por ello, pero sin embargo, no pasar por ello significa que lo vamos a pasar fatal, sino que ya lo podemos vivir mucho más consciente, ¿no? Y conectar en momentos con el dolor y permitirnos sacarlo, y al mismo tiempo podemos estar felices por otras cosas. Claro. No tenemos dolor que no estar significa ahí sufrimiento, todo el tiempo. Claro. Y
Claro, al hacerlo cuánticamente, cuando yo conecto a lo mejor con un duelo que ya pasó, ¿no? Con un ciclo que ya la persona cree que Ujú. cerró, pues podemos verlo más rápidamente. O podemos hacer el tránsito a lo mejor en un par de horas en donde la persona sabe qué es lo que está haciendo, lo hacemos conscientemente, nos dice el corazón y cerramos ese ciclo. Entonces son procesos muy lindos en los que hay una liberación y una vez que aprendemos a cerrar un ciclo conscientemente, todos los demás se van cerrando más fácil. Y a veces es un poco abrir una caja, yo digo es abrir una caja de Pandora, pero conscientemente, ¿no? En la que te das cuenta todos los ciclos que no se han cerrado y ya puedes hacerlos una y otra vez, que ya no necesitas que yo esté contigo, ya lo puedes hacer tú Ujú. solo. Y eso es lo que transmito. Qué bueno, qué bonito, qué bonito propósito y qué bonito lo que haces. Bueno, me ha encantado hablar contigo, ha sido muy emotivo, muy lindo. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Muchas gracias de verdad. Y nada, que estoy súper agradecida, lo dejaré grabado, lo subiré luego a YouTube. Muchas gracias a las que os habéis conectado también, ahora en directo. Y nada, seguimos hablando y nos seguimos viendo. Gracias, Denise. Ana, muchas gracias por este ratito, muchas gracias igual a las que están en directo y a los que pues nos vean después. Y, y nada, seguimos hablando. Un beso muy grande. Gracias, Bella. Un abrazo.